Un helicóptero militar avanza entre montañas y niebla. A bordo viaja el mayor Alan Doddshafer, un soldado de élite al mando de un grupo de comandos de máximo nivel. Han sido convocados para una misión que en apariencia parece rutinaria: rescatar a un grupo de diplomáticos secuestrados por guerrilleros. Aunque Dutch desconfía de las misiones encubiertas, acepta el encargo. Junto a su equipo, Hawkins, Billy, Blaine, Mac y Poncho sube a los helicópteros. Son hombres que se conocen y que han sobrevivido muchas veces juntos antes, y están tan unidos que se sienten invencibles. Una vez en tierra, el grupo se mete en la selva. Encuentran los restos de una aeronave derribada, pero lo realmente perturbador aparece unos metros más adelante. Cuerpos de soldados estadounidenses colgados de los árboles, desollados, mutilados, como si algo los hubiera cazado por pura diversión. La escena es tan brutal que ni siquiera hombres como ellos, acostumbrados a la guerra, pueden comprender qué clase de enemigo pudo hacer algo así. Siguiendo las huellas, llegan a un campamento guerrillero y lanzan un ataque preciso y devastador. En cuestión de minutos arrasan con todo y rescatan a una mujer, Hannah, la única sobreviviente. Pero de pronto Dutch descubre la verdad. Dillon les mintió. Aquello no era un rescate, sino una operación encubierta para eliminar rebeldes y recuperar información importante. Furioso, Dutch lo enfrenta, pero ya es demasiado tarde. Están en lo más profundo de la selva y desde el momento en que llegaron, algo los ha estado observando y analizando sin descanso. El grupo se mete de nuevo en la selva para retirarse tras cumplir su misión, pero de pronto Hawkins desaparece. Anna lo ve ser arrastrado por algo que se mueve tan rápido que parece fundirse con la jungla. Cuando el grupo llega, solo queda un rastro de sangre. Instantes después, Blaine recibe un disparo que le atraviesa el pecho. La selva está viva y los está cazando. El pánico se apodera del grupo. Rodean el campamento con trampas improvisadas, intentando atrapar lo que sea que los acecha, pero la criatura es más inteligente. Esquiva cada trampa y ataca con precisión letal. Mac cae con un disparo a la cabeza. Dillon corre a ayudarlo, pero es emboscado. El depredador le arranca el brazo de un solo golpe y lo remata sin piedad. Uno a uno, los hombres de Dutch son cazados con una frialdad casi ritual. Billy, el rastreador, entiende que aquello no es humano. Cuando acepta que no hay escapatoria, se detiene en el puente, se quita el equipo y empuña su machete. Billy muere, pero no por cobardía ni por locura. Es una reacción casi ancestral. El impulso de un guerrero que elige enfrentar al depredador y morir de pie, no como presa, sino como igual. Poco después, Poncho también es abatido. Solo quedan Dutch y Anna. Ella intenta ayudarlo, pero Dutch nota algo que lo cambia todo. La criatura no ataca a los desarmados. Por eso Anna sigue con vida. Le ordena que corra hacia el helicóptero mientras él se queda atrás, decidido a distraer al enemigo. Pero durante la persecución cae por un acantilado y termina en un río. Exhausto, sale del agua cubierto de barro sin saber que acaba de encontrar su única oportunidad. El depredador, que detecta el calor corporal con su visión térmica, pasa frente a él sin notarlo. Por primera vez el cazador no puede ver a su presa y ahora la presa tiene la ventaja. Este momento lo resume todo, la inteligencia superando al instinto. Dutch regresa a lo primitivo, al barro, la tierra y la trampa, y paradójicamente recupera su humanidad al volverse totalmente salvaje. Cubierto de barro, espera que caiga la noche. Dutch lo atrae, activa sus trampas y logra herirlo. Entonces la criatura se muestra por fin al completo. Es un ser colosal, cubierto de metal y escamas, con una mirada vacía y mandíbulas que se abren en un rugido atronador. Es el depredador, un cazador venido de otro mundo que viaja por el universo buscando presas dignas. Mata por deporte y por honor. Y aquí vemos que realmente no es un monstruo sin razón, sino un espejo del hombre que mata con reglas, rituales y con orgullo. Es una versión más pura de lo que ya somos. Dutch se enfrenta a él cuerpo a cuerpo. La criatura lo supera en fuerza, pero Dutch usa la selva a su favor. Logra activar su trampa final. Un pesado tronco cae y aplasta al depredador. Herido de muerte, el cazador observa a Dutch y activa un dispositivo en su brazo. Se ríe imitando la voz de uno de los hombres que mató, y Dutch, corriendo por su vida, se lanza al suelo justo antes de que una explosión gigantesca reviente la selva. Al amanecer, el helicóptero de rescate llega al lugar. Dentro está Anna, a salvo. Dutch, cubierto de barro y ceniza, se sube sin decir palabra. La cacería ha terminado, pero algo en él ha cambiado. Ya no es un soldado, ya no es una presa. Se ha convertido en el reflejo del depredador y ha entendido lo más terrible de todo: lo fácil que es para un hombre volverse uno cuando lo ponen a prueba. Quizá eso es lo que más nos perturba de Predator, que no solo tememos al cazador, sino reconocer en él algo familiar, que si nos empujan lo suficiente, también nosotros disfrutaríamos de la caza.